estamos en la audiencia preliminar del día de hoy y nos acompaña el doctor Luis Ortiz Haddad. Él es cirujano coloproctólogo, egresado de la Universidad de Marsella, Francia. Actualmente es el presidente de la Academia Dominicana de Medicina y también labora en CEDIMAT, en el Centro de Otorrinolaringología y en el Hospital Materno Infantil Santo Socorro. Doctor, qué bueno tenerlo por aquí. Buenas tardes y bienvenido al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar presente en este programa de ustedes, que realmente ya es el programa de la tarde de los dominicanos. Y quiero agradecer la invitación y a la vez comentar la casualidad de que vamos a hablar de cáncer colorectal precisamente en un día de que un comunicador de tanta popularidad, tan conocido, realmente perdió la vida por un cáncer. Por un cáncer, así es. Doctor, vamos antes de iniciar esta conversación que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia, ¿no? Vamos a compartir un café Santo Domingo. ¿Cómo no? Que el café Santo Domingo es perfecto, no importa la hora ni las condiciones climáticas, pero a esta hora y como está lloviendo, es perfecto. Gracias al café Santo Carla, Domingo por este cafecito todos los días. Cuyo sabor comienza en el aroma. Doctor, hablemos de entrada. El tema propuesto en esta tarde es el cáncer colorectal. Correcto. Hablemos de la incidencia de esta enfermedad y de la sintomatología. ¿Cuándo hay que pensar en ir a un médico por alguna sospecha de una situación asociada al cáncer colorectal? Muy bien. Antes de entrar directamente a hablar del cáncer colorectal, voy a dar una pequeña pincelada a lo que es el cáncer. Y realmente es por el hecho de, como digo, de que precisamente hoy un comunicador nuestro pues ha fallecido, ¿verdad? Realmente todas las células nuestras desde el momento de nacimiento están regidas por el código genético que determina la característica que van a tener desde ese momento hasta la muerte. Constantemente estamos perdiendo células, se están produciendo, estamos perdiendo, la producimos y se mantiene un equilibrio. Cuando el código genético se altera y producimos quizás de más, se forma un tumor. Cuando estamos produciendo de menos, se forma una úlcera. Bien, eso sería un poquito en líneas generales. Todos en algún momento tenemos células cancerosas, células que tienen mutaciones. ¿Por qué no se desarrollan? Porque nuestro sistema inmunológico, que es la defensa del organismo, sencillamente la destruye. Tan pronto la detecta, la destruye. En algunas personas esa situación no se da. Quise hacer ese pequeño paréntesis rápido. Excelente. Bien. Y ahora entramos directamente a lo que es el cáncer colorectal. Colorectal porque afecta al colon y al recto. Se agarra como una sola unidad porque realmente sus manifestaciones, su sintomatología, sus características son similares. Se considera como un solo órgano, colorectal. La incidencia es alta. Es el tercer cáncer en frecuencia en las mayorías de las estadísticas mundiales. Pueden haber pequeñas variantes de un país a otro, pero en líneas generales mantiene esa tercera posición y algo más que hay que señalar, el segundo en mortalidad. O sea, es el segundo en mortalidad, por lo cual realmente tenemos que ponerle interés. O sea, de los pacientes que mueren por cáncer, la segunda frecuencia la tiene el cáncer de colon. Doctor, hablando de síntomas, ¿usted pudiera enumerar cuáles serían estos síntomas? Una persona pudiera advertir que debe de ir inmediatamente a un oncólogo, a un especialista, porque pudiera estar padeciendo de esta enfermedad. Muy bien. Mencionaste si debe ir al oncólogo. Sí, y hay algo que es bueno que lo digamos. El oncólogo no cura el cáncer de colon. El cáncer de colon se cura con cirugía. Lo curamos los cirujanos. El oncólogo da apoyo y puede aumentar, mejorar la sobrevida, extender la vida del paciente. Pero si nosotros operamos al paciente y lo operamos mal, puede ir al mejor oncólogo y el paciente se va a morir. La cirugía tiene que estar bien
Y si la cirugía está bien, a veces con la cirugía es suficiente. Bien, en cuanto a las manifestaciones, tenemos que ubicarnos en qué parte se localiza el tumor. Vamos a dividirlo en tres grandes partes. Pero antes de señalar las manifestaciones de ese tumor, es importante decir que lo ideal es que no hayan síntomas. Cuando ya hay síntomas, puede ser tarde. Pero lo vamos a mencionar de todas formas para que no sea entonces demasiado tarde. Tenemos colon derecho, que es el colon ascendente y parte del transverso, colon izquierdo, que es parte del transverso descendente, y sigmoide, y finalmente tenemos el recto. Colon derecho es ancho, el contenido es líquido, normalmente no se obstruye, al ser ancho y al contenido ser líquido pasa con facilidad. No hay obstrucción intestinal, pero se detecta a veces tarde, puede llegar a ser muy grande, el paciente puede a veces hasta llegar a sentir una masa, que con el lado izquierdo es difícil, porque antes de eso lo normal es que, como es más estrecho y la materia en ese nivel es sólida, se tapa. Una de las cosas con las que a veces descubrimos el cáncer cuando está en el colon derecho es por anemia. Y esto es muy interesante señalar. Cuando usted tiene una persona con una anemia, usted no sabe de qué es. Los médicos le llamamos esto la anemia ferropénica, microcítica, hipocrómica. No voy a entrar en detalle para no alargarnos, pero cuando tenemos ese tipo de anemia, usted no sabe por qué. Usted tiene que investigar el colon de ese paciente, porque muchas veces es la causa oculta de sangrado que usted no está detectando y que a la larga va a matar a ese paciente si se sigue perdiendo el tiempo. Del lado izquierdo, en cambio, el tumor, al ser más estrecho el colon y la materia sólida, el tumor tiende a ser como un anillo. Y cuando eso sucede puede provocar una obstrucción intestinal y podría ser eventualmente la manifestación. En ocasiones, tanto del lado izquierdo como el del recto, por esa misma estrechez, las heces fecales aparecen, lo que nosotros decimos, acintadas. Cuando el paciente nos dice, yo estoy evacuando, pero la materia fecal parece como si fuera un lápiz, así fina, y antes no era así. Ese es un dato de alarma para nosotros. Inmediatamente tenemos que investigar. El recto es más sensible, o sea que aparte de eso, de la posibilidad de obstruirse que vimos en el colon izquierdo, está también, hay más molestia, el sangrado visible puede ser, hay cambio del patrón defecatorio, una persona que era normal de repente tiene dificultad para evacuar o tiene diarrea frecuente. Entonces esas son de las cosas que nos prenden un bombillito de que algo está pasando. Otro dato, ya ese es un poco general, pérdida de peso, inexplicable. El paciente está perdiendo peso, usted no entiende qué es lo que está pasando y eso, eventualmente, esa puede ser la causa de esa pérdida de peso. Doctor, hoy en día es una de las muertes más a menudo, más continuas, que está afectando el mundo entero. ¿Cuál es la medida, cuáles recomendaciones usted nos da para evitar esta enfermedad? Muy bien. Sí, en efecto, en el caso del cáncer de colon, lo esencial es la prevención, porque si nosotros operamos un cáncer de colon o de recto en la etapa 1, las posibilidades de cura andan por encima del 97%. Es alta. O sea, se puede decir que es algo curable totalmente, ¿no? Habría un por ciento con el que tendríamos que lidiar y eso, pero prácticamente la mayoría se curaría. Sin embargo, cuando estamos en una etapa 4, ya la mayoría, lo normal es que se produzca la muerte, nosotros podemos alargarlo, podemos también curarlo, pero realmente ya las estadísticas, el pronóstico es diferente. Entonces, por eso es muy importante la prevención. En cuanto a la prevención, se ha estudiado mucho que si la dieta, que si los ejercicios, pérdida de peso, etc. Hay algunas cosas que ha sido discutible si verdaderamente repercuten
en el desarrollo del cáncer de colon. Pero en líneas generales, y ahora no estoy hablando de cáncer de colon, en líneas generales, una vida sana, y no es cierto que nosotros no sepamos lo que ya todos sabemos lo que es una vida sana, balanceada, equilibrada, normalmente es la que te va a ayudar. Y definitivamente hay ciertos chequeos que ya están protocolizados a nivel internacional que hay que respetar. Por ejemplo, por encima de los 50 años, una colonoscopia es recomendable aunque usted esté perfecto. Aunque usted diga, yo estoy mejor que cuando nací, no importa cómo esté usted, hágase una colonoscopia. Y ojalá sea una pérdida de tiempo, que le diga, no, tú no tienes nada, olvídate de eso. Y aún así, en 10 años, vuelva a repetirlo. ¿Cada qué tiempo, doctor? ¿Cada 10 años? Realmente a los 50 años se recomienda, pero tengo que hacer una salvedad. Eso es en casos, en pacientes sin riesgos. Si alguien ha tenido a un pariente que murió a los 30 años de cáncer de colon, todos sus parientes hacia los 30 años tienen que hacerse colonoscopia. Y si presentan alguna manifestación, que un sangrado, que cualquiera de las cosas que yo mencioné, esa colonoscopia no es ni siquiera a los 30, es antes, a la edad que sea. Yo he operado cáncer de recto, operé 2, una de 18 y una de 19 y una de 13 años. Wow. 13 años. De 13 años, ese era un cáncer de recto y estaba muy avanzado. Y es obvio porque estaba muy avanzado. ¿Quién va a pensar en un cáncer de recto en una niña de 11 años? Ella pasó años y que no, que eso es una ameba, que eso es diarrea, etc. Cuando a alguien vino a ocurrírsele que podía hacer algo más, cuando se decide hacerle una colonoscopía, lo que se encontró realmente ya era una cosa tremenda. Por eso digo que si bien hay unos lineamientos, unos protocolos internacionales que nosotros seguimos y debemos respetar, se apoyan en las estadísticas, pero tenemos que saber que las estadísticas no son absolutas. Siempre aparecen casos que se salen de lo normal, del corriente, y tenemos que estar atentos a eso. Doctor, hablando de estadísticas, ya usted mencionó que por un asunto de prevención es bueno siempre una colonoscopía a partir de los 50 años. Este tipo de cáncer, el cáncer colorectal, afecta más a hombres que a mujeres, y a partir de los 50 años, ¿en qué rango de edad también puede afectar al ser humano? Pero, doctor, esto después de la pausa, tenemos que hacer una pausa breve para retornar entonces con usted y nos responde esta pregunta. Muy bien. El doctor Luis Ortiz Haddad nos acompaña, él es cirujano coloproctólogo y estamos hablando de un tema interesante, el cáncer colorectal. Doctor, precisamente antes de la pausa dejé una inquietud en el aire sobre las incidencias de este cáncer, si es mayor en hombres o en mujeres. Además, usted explicó que a partir de los 50 años ya la gente tiene que hacerse como medida de prevención su colonoscopía. Y a partir de los 50 años, ¿en qué rango de edad también pudiera producirse más esta enfermedad? Muy bien. El cáncer de colon es más frecuente en mujer. Sin embargo, el cáncer de recto es más frecuente en hombre. Porque aunque decimos colorectal, hay unas ligeras variantes. Para fines de estudio solemos englobarlo porque muchas cosas son muy similares, o sea, los manejamos, pero ciertamente tienen algunas pequeñas diferencias. En cuanto a las edades, como dije, hay muchos protocolos, esquemas, hay quienes hablan de ya después de los 40 estar haciendo sangre oculta en heces, pero en líneas generales, a los 50, esa colonoscopia que le mencionaba, salvo algunos elementos de riesgo, de sospecha que hagan, que te muestren la necesidad de investigarlo antes.
Sin embargo, la edad en que tiende a manifestarse con mayor frecuencia, 60 y 70. Pero tengo que señalar algo. Nosotros estamos observando con preocupación que cada vez eso, que siempre fue un clásico, que nosotros entre los cirujanos, no, entre 60 y 70, ya cada vez lo estamos replanteando porque nos estamos encontrando con cada vez más casos en personas jóvenes. Y hay una particularidad que es importante que señalemos. El cáncer en personas jóvenes es más agresivo. Es más agresivo. Es más agresivo. Doctor, sería interesante en este marco, y luego de manera exclusiva con el tema del cáncer colorectal, ¿qué pudiera explicarse? La altísima incidencia, bueno, antes decíamos, como usted señala, una persona mayor, pero ya cada vez la edad va bajando. Usted mismo decía, una niña de tan solo 13 años, desde los 11 años con un cáncer. Entonces, ¿qué pudiera explicar tanto cáncer y en la mayoría de los casos tan letales? Muy bien. Sí, realmente es algo que no solamente lo vemos en el renglón de lo que sería el cáncer colorectal. Realmente nuestras vidas no son, pese a nuestro desarrollo moderno, lo civilizado que supuestamente estamos, no son todos los saludables que debieran ser. Y eso lo sabemos todo. Hay muchas cosas que nosotros comemos en nuestra vida diaria, que lo hacemos porque decimos, bueno, yo tengo que comer. Pero muchas veces tú dices, contra, esto no es lo más saludable, pero ahora mismo no tengo opción de buscar lo que son nuestras realidades, hábitos tóxicos como que el alcohol, que el tabaco. El alcohol está un poco discutido. Ha habido quienes lo satanizan con respecto al cáncer de colon, hay otros que dicen, no, no, ¿qué va? No hace nada. Y hay quienes hasta dicen que una copita de vino le sienta muy bien al colon. Sin embargo, con el tabaco no pasa eso. Y hay muchos pacientes que me han dicho, pero es que uno no fuma con esa parte, ¿no? Sin embargo... Tiene lógica. Sin embargo, el tabaco se ha vinculado al cáncer de colon y se ha vinculado al cáncer de vejiga. Nosotros, y de la garganta, doctor, también dice. Sí, no, pero ahí se entiende, o sea, Sí. todo lo que está aquí arriba y el pulmón ni se diga, aunque no es el tema de hoy. Pero cuando yo le estoy haciendo una historia clínica a uno de mis pacientes y me mencionan el cáncer de pulmón, casi siempre que le digo, si, por ejemplo, que tuvo un pariente que murió de cáncer de pulmón, eso, ¿fumaba? Sí. O sea, eso casi no falla. O sea, en el cáncer de pulmón eso es tremendo. En el caso nuestro, realmente no es así. No hay algunas cosas tan contundentes. Sí sabemos que una dieta de fibra nos protege, pero hasta eso, nosotros ya estaba viendo un estudio que como que les restaba valor y eso, o sea que bueno. Ahora, hay una cosa que es evidente. Si la materia fecal se estanca, si no está saliendo con fluidez, eso es una sustancia de desecho, eso es irritante, o sea, eso no le conviene al colon estarlo, o sea que una persona no sufra de estreñimiento, que evacúe con regularidad, le protege la mucosa colónica. Muy bien, vamos a tomar una llamada. Tenemos una llamada. Buenas tardes, su pregunta al doctor, ¿de dónde nos habla? Sí, buenas tardes. Hello. Sí, ¿de dónde nos habla? Cuando hay un sangrado, cuando uno va a defecar, ¿es problemas también de cáncer? Puede ser. Muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante. Hay sangrados que vienen de la parte alta del aparato digestivo. Cuando vienen de la parte alta, en el trayecto, todos esos procesos digestivos actúan sobre la sangre y la sangre es negruzca. Es tan oscura que a veces el paciente no sabe que es sangre. Nosotros los médicos tenemos una expresión que decimos en borra de café. Cuando es eso normalmente no tiene que ver con colon. En el caso del colon es roja. Si es, digamos, del comienzo del colon, puede ser un poco más oscurita, pero siempre se identificará que es sangre. Pero hay algo que tengo que señalar. La principal causa de sangrado, de rectorragia o hematoquesia, como también le llamamos, no es el cáncer de colon.
Sí, si usted tiene un sangrado al evacuar, tiene que investigarlo. Afortunadamente, lo más probable es que sea, por ejemplo, hemorroides. Normalmente la gente se imagina que la palabra hemorroides quiere decir bolita en el ano. Hemorroides viene del griego. Hemo es sangre y roid habla como de que corre, o sea, sangre que corre. O sea que normalmente al hemorroide se le llamaba por eso, por ese sangradito. La mayoría de las veces es hemorroides, pero a veces la persona que tiene hemorroides, eso viene a funcionar como la punta de un iceberg. Usted ve la hemorroide, se queda feliz, dice yo sangro por la hemorroide, pero detrás puede tener un cáncer también. O sea, la hemorroide no lo protege de que usted no tenga un cáncer. Entonces, por eso, siempre que usted evacua y evacua con sangre, investigue eso. Sí. Es el tercero en frecuencia, ya dije, el segundo en mortalidad, o sea que no es como para confiarse. Doctor, el tratamiento para el cáncer colorectal, ¿en qué porcentaje tiene que hacerse la cirugía? Y además, si la cirugía debe de estar acompañada por medicamentos de manera continua, o si solo el tratamiento puede ser a base de medicamentos. Muy bien. El tratamiento del cáncer, tanto de colon como de recto, es cirugía. Si no se puede hacer la cirugía, sería normalmente porque está muy avanzado, porque usted va a morir de todas formas y no vale la pena hacer una carnicería, vamos a llamarlo así. Pero si usted se le detecta un cáncer de colon o recto y se puede operar, realmente ese es el tratamiento. En el cáncer de colon, de forma absoluta. También se usa la quimioterapia, pero la quimioterapia lo que hace es que te puede aumentar las posibilidades de vida, disminuir el riesgo de las metástasis, pero no te cura. Nadie puede creer que teniendo un cáncer en el colon se va a poner en una quimioterapia y que eso va a desaparecer. No puedo decir que no, porque en medicina 2 y 2 no son 4 y se ven cosas a veces imprevistas, pero el tratamiento no es ese y sería extremadamente raro que con la quimioterapia sencillamente desaparezca. En el caso de cáncer de recto, habría que afinar un poquito más esto que acabo de decir. Sigue siendo la mejor opción el tratamiento quirúrgico. Pero aparte de la quimioterapia, que tiene un efecto similar al que mencioné en el colon, tenemos la radioterapia. Y ahí sí hay cosas interesantes. En la medida en que la radioterapia se ha ido haciendo cada vez más efectiva, tecnológicamente más elaborada, más precisa, porque la radioterapia producía unas quemaduras horribles cuando se usaban las bombas de cobalto, que por ejemplo en el oncológico había, o sea, era lo que había que usarlo. No estábamos hablando de una gripe, era un cáncer, había que usar lo que se pudiera. Sin embargo, precisamente en Latinoamérica se están haciendo unos ensayos muy interesantes. La doctora Bragama en Brasil, mediante el cual hay casos de cáncer de recto que se han eliminado por completo con la radioterapia. Ahí hay un punto controversial, porque muchas veces los cirujanos oncólogos se oponen. Nosotros los coloproctólogos tenemos la tendencia a observar qué pasa después de la radioterapia. Y se han reportado a veces hasta, digamos, un 30% que no tienen que ser operados. Y es bueno que mencione esto. La cirugía en esos cánceres de recto bajo es eliminar el colon sigmoide, el recto y el ano. Y el paciente para toda la vida tiene una colostomía, no tendrá ano y evacuará de esa forma. En el caso del hombre, la mujer también le afecta a nivel geniturinario, pero en el hombre obviamente por razones que todos sabemos es un poco más delicado. Puede haber afecciones a ese nivel y por eso no es algo como tan para tomar a la ligera. O sea que por eso yo pienso que esos trabajos son interesantes, hay que darle seguimiento. Siempre será más cómodo para el cirujano decir, ay no, yo lo opero. Porque aparte de todo, ¿cuándo cobra el cirujano? Cuando opera. Si tú no operas, tú no cobras. No. Y además, darle ese seguimiento necesita más tecnología que proceder a lo que todo el mundo hace.
Doctor, ¿hay algunos síntomas que lleven ya a una persona joven? Porque usted dice que también se ha presentado en pacientes jóvenes, como fue el caso de una niña de 13 años. ¿Cómo darse cuenta a tiempo, antes de que el cáncer esté avanzado? ¿Algunos síntomas que se presenten ya en la juventud? Sí, antes de que el doctor responda, vamos a tomar esta llamada. Sí, que es muy importante. Vamos a darle paso al amigo televidente. Sí, hola, ¿qué tal? Estás en el Tribunal de la Tarde. Tu pregunta al doctor es... Sí, hola, buenas tardes, doctor. Quiero saber si un niño pequeño de 4 años aproximadamente, que sufra de estreñimiento, dure hasta 5 días sin evacuar, podría tener futuro problemas del colon. Bueno, la constipación en general, yo explicaba antes, no favorece al colon, porque al colon lo más saludable para el colon sería evacuar 2 veces al día. Eso sería lo ideal, pero una vez al día es aceptable. La materia fecal no son flores, o sea, realmente es la sustancia de desecho que el cuerpo no quiere, que no le sirve, que le afecta, que el cuerpo la recoge, la pone ahí para que se bote, es la basura. Entonces, eso está para salir y conviene que salga, y mientras más rápido salga mejor. Entonces, una persona que tiene dificultad para evacuar y todas esas cosas, que pasa días sin evacuar, ese es un inconveniente. Si él está teniendo dificultad, hay que revisar, pero en la medida en que se le facilite ese proceso, sí, definitivamente es una prevención futura, pero ni yo ni nadie puede en este momento decir, él va a sufrir de cáncer de colon. Posiblemente no, Bien. pero lo que le conviene es eso. Doctor, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer enorme comunicarme con ustedes. Doctor, especialmente en la noche, se me producen unos dolores terribles en el ano, que tengo que levantarme a ponerme crema porque no aguanto el dolor, me priva totalmente. ¿Qué tiempo le duran esos dolores? Algo, a veces un poquito prolongado, no sé exactamente el tiempo, porque el dolor es tan fuerte que no realmente, pero eso me calma, pero es algo terrible, porque a veces como que se calma y regresa, algo insoportable, doctor. ¿Se mejora con la pomada? Sí, señor, sí. Bien, porque hay algo también que tengo que señalar con respecto a ese dolor en el ano. En el ano no solamente duele el ano. En el ano hay sistema nervioso. Hay pacientes que me llegan que dicen, yo tengo un hemorroide que me está matando, y cuando yo lo examino no tiene ningún hemorroides. Y el dolor puede ser una hernia discal, puede ser un nervio que viene de la columna vertebral que está presionado por una vértebra, y eso hace que le duela al paciente la región del ano sin tener nada en el ano. Por otro lado, a veces son cosas cutáneas, algún problema porque ahí afuera en el ano hay piel también, y eventualmente a ese nivel podría estar la razón de que le está doliendo, eso sobre todo cuando hay ardor. Le estoy mencionando eso porque no me dijo que el dolor era desencadenado por la evacuación. Ese es un dato muy importante cuando es un dolor de tipo proctológico. Tenemos un contacto. Hola, estás en el Tribunal de la Tarde. Hola. Hola. Sí, buena. Sí, gracias. Su pregunta al doctor y desde dónde nos llamas. Del kilómetro 9,5 de la Sánchez. Gracias. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, buena. Sí, adelante, su pregunta, doctor. Ajá. Mire, yo fui operada de la vesícula y yo sufro de estreñimiento. Muy bien. Sí, y sufro de estreñimiento. Y dura hasta 3 y 4 días para ir al baño. Bien. Bueno, como decíamos antes, eso no es lo que le conviene a su colon. Hay muchas razones que pueden incidir en el estreñimiento. Voy a mencionar porque creo que eso es de interés para todos los que nos escuchan, ¿no? La hidratación es fundamentalmente importante
digamos, unos 10 vasos de agua al día. Y cuando estoy hablando de agua, Mildred una vez se tomó su agüita. Está funcionando. Yo noto que estos programas hacen su efecto. Mire, de verdad, de una vez dije, espérame. Pues sí, pues Vamos a 10 tomar agua vasos. para cuidarnos. Pues 10 vasos de agua al día. La dieta debe incluir fibras, vegetales. Hay que tener cuidado con las carnes rojas, las carnes, los asados, los barbecues, no abusar, no es que no se pueda. La actividad física es importante. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver la actividad física con el colon? Es importante que tomemos algo en cuenta. El colon no es un aparatico que usted tiene a un lado, es parte de usted. O sea que de alguna forma su mente debe controlar al colon. Y el colon se mueve como se mueve usted. Si usted es activo, su colon es activo. Debe tener actividad física y eso contribuye a que el colon tenga actividad física. Me parece que tiene otra pregunta. Sí, no, tenemos una llamada, otra llamada. Sí. Buenas, buenas. Adelante con su pregunta para el doctor. Ajá. Sí, le escuchamos, adelante. Yo quería preguntarle al doctor. Yo tengo más de 2 años con un dolor ahí atrás en el asno. Y me he hecho de todo, de todo. Me he hecho... ¿Aló? Sí, la estoy Sí, le escuchando. escuchamos. Ajá, tengo ese dolor, entonces no se me quita, es diario. Ok, el dolor se le produce cuando evacua o cuando está sentada a tiempos largos, cuando hace algún esfuerzo. ¿Cuándo se le presenta ese dolor? Parece que Bueno, la llamada se perdió. parece que la señora Pero cerró. vamos a, como le decía antes a otro de los televidentes que nos estaba contactando, no siempre necesariamente el dolor tiene que ver con la región anorrectal. A menudo sí, porque es un área, por ejemplo, ya no el cáncer, pero las hemorroides son extremadamente frecuentes. Prácticamente la tercera parte de la población tiene en alguna forma las hemorroides, aunque difícilmente quizás vaya a una cirugía o amerite algún tratamiento especial, pero muchas veces viene de ahí o una fisura anal, pero hay otras posibilidades. Doctor, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Adelante. Aló, Buenas. buena. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? La pregunta mía es, yo soy un señor de 73 años. De 73 años y me hice una ecografía otro día y me salí con cáncer salí con cáncer en la próstata. Entonces me mandaron a poner 6 inyecciones y de ahí me mandaron para darme terapia el martes. Muy bien, su pregunta es. Que yo no sé, porque yo estoy de 72, que yo me siento a veces, porque yo lo único que orino mucho de noche. ¿Que orina mucho de noche, dice? Sí. Sí, realmente ya eso depende de la próstata. Eso no tiene nada que ver con el área no rectal, pero eso es o sea, esas son de las manifestaciones que tiene de la próstata y hasta tanto sea controlada su neoplasia, su cáncer, sea controlado, eliminado, son de las manifestaciones que puede tener, sí. Sí. Y lo importante es que vayas con su tratamiento, ¿no? Claro, A su y tratamiento, concretamente al urólogo, aunque supongo que ya lo están Claro. viendo por lo que él menciona. Doctor, hablemos con este cambio, con este tipo de vida que uno ha asumido, que todo es rápido, o sea, la comida es rápida, el tema del dedicar el tiempo al hábito de sentarse para lo que tiene que ver ya con la defecación, que a veces se lleve el celular, se lleve el libro, y eso, ¿qué recomienda usted con relación a hacer esa costumbre y ese hábito? La verdad es que me encanta esa pregunta que acabas de hacer, porque como ustedes saben, soy el actual presidente de la Academia Dominicana de Medicina y realmente una de las cosas que estamos viendo, nosotros estamos preocupándonos mucho por lo que comemos,
por lo que bebemos, por la pastilla, que el antioxidante, o sea, nos preocupamos por una cantidad de cosas y eso está bien. Pero nos olvidamos precisamente de nosotros mismos. O sea, hoy en día, de alguna forma, nosotros estamos totalmente extrovertidos. O sea, estamos hacia afuera. Y que el celular, y que los medios de comunicación, y la música, y el teléfono, y la televisión, etcétera. Y no tenemos un momentito para estar con nosotros mismos y de alguna forma armonizar con nuestro yo interior. Y desde ahí, nosotros decimos, bueno, el tabaco produce esto, que tal cosa, que si la picadura del mosquito. Señores, el principal elemento patógeno que está acabando con todos nosotros es el estrés, el descontrol, la ansiedad, o sea, es ese tipo de agonía en el que estamos. ¿Estoy diciendo que debemos vivir de otra forma? No, estoy diciendo que si vamos a seguir teniendo ese tipo de vida, vamos a hacerlo con más inteligencia, con una mejor estrategia, con un orden en el cual no nos olvidemos de nosotros mismos. Y el momento de evacuar, por ejemplo, es un momento que está dentro de los que tú te dedicas a ti mismo. O sea, eso no puede ser, y tú ahí en ese momento y resolviendo y cosas de negocio. Sí. Bueno, muy bien. Tenemos otra llamada para el doctor. Adelante con la pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Llamó una señora también. A mí me da mucho dolor en el ano, precisamente de noche. Entonces, yo me levanto, camino, pero eso dura de 15 a 20 minutos y se me va quitando solo. Yo soy bastante estreñida también. Muy bien. Por eso le preguntaba a otra persona que había llamado que qué tiempo le duraba. Porque hay una patología que nosotros conocemos con el nombre de protalgia fugaz, que es un espasmo de los músculos pararrectales que están alrededor del recto y produce un dolor. La gente le dice a los espasmos, le dice un viento, o sea, cuando algo, una contractura, o sea, le dicen así. Eso nosotros lo reconocemos porque es algo que así como viene, se va, a veces puede durar 2 minutos, 3, a veces la persona hasta se prepara para ir al hospital y cuando ya está listo, ya no lo tiene, desaparece y no deja rastro. Eso puede pasar en personas con estreñimiento, personas que tienen un hemorroide, etc. No es una cosa peligrosa, es molesta. Ahora hay que estar seguro de que sea eso y no sea algo más, porque no siempre un dolor es solamente una cosa. Doctor, tenemos otra llamadita para usted. Tenemos un público muy activo esta tarde. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una prima que murió muy joven, puede decirse de 30 años, de cáncer colorectal. Ella sufrió mucho estrés. Yo quiero saber si en realidad fue el estrés que le produjo el cáncer de colon a esa joven, a esa prima mía. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Sí, como estábamos hablando hace un momento, a raíz de una pregunta que había hecho Mildred, el estrés está detrás de casi todo. Y cuando digo de casi todo, uno diría, bueno, pero no puede estar detrás de una infección, porque detrás de una infección está el microbio. Pero sucede que anda una enfermedad, una gripe, por ejemplo, viene alguien acá y de los 4, quizás 2 nos contagiamos y 2 no. ¿Qué pasó ahí? Era el mismo virus para los 4, pero pudiera ser que 2, su sistema inmune estaba en mejor condición que el de los otros 2. Y una de las cosas que más afecta a nuestro sistema inmune, para el público que nos escucha tenga una idea, imagínense que nuestro cuerpo es como una ciudad y el sistema inmunológico o defensa es como un ejército que anda patrullando si entra algo incorrecto para eliminarlo. En algunas personas ese sistema inmune está afectado, por ejemplo en el caso del SIDA ni está, o está muy disminuido. Pero de por sí el estrés repercute fuertemente a ese nivel. Tenemos un contacto. Su pregunta al doctor es... Sí. Su pregunta al doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hablo desde Santiago. Yo quería hacerle una preguntita al doctor.
con respecto a una condición de salud que yo tengo. Yo le digo condición porque para mí no hay enfermedad. Una condición de salud que es lo que se llama yo tengo una siringomelia. Aparte, ya aunado, ya Sí, no se está escuchando en bien. la parte dorsal ya. No estoy en silla de... La pregunta mía era si podría yo concebir algún medicamento porque ya yo tengo incontinencia y no controlo mucho los esfínteres, entonces yo quería saber si podrá yo tener un tratamiento adicional, porque tengo entendido que una siringomelia hay poca cosa que hacer según los médicos, pero la voy a escuchar en la televisión y quería saber si podrá existir algún tratamiento para controlar esa parte por lo menos. Muy bien. Ciertamente son casos complejos. O sea, los casos que nos resultan más difíciles de controlar en caso de incontinencia fecales son los de origen neurológico. Habitualmente no los curamos. La medicina que se hace a ese nivel es paliativa. En ocasiones hay dietas especiales que se utilizan para mejorar el control del paciente. Los tratamientos neurológicos ni le voy a hablar de eso porque los mismos que le hicieron el diagnóstico estoy seguro que ya se lo están tratando. Y por otro lado hay algunos procesos bien complejos, bien costosos, con resultados, podríamos decir, regulares, que eventualmente pueden aportarle continencia al paciente. Pero sí, hasta el momento no tenemos respuestas contundentes y realmente eficaces en ese tipo de casos. Si tenemos las líneas llenas, yo sé que todos los amigos televidentes quieren hacer sus preguntas y presentar sus inquietudes al doctor. Adelante con esa pregunta. ¿Buenas? Sí, buenas. Sí, adelante con su pregunta para el doctor. Una persona que haya sido operado de cáncer de colon, ¿puede repetirle el cáncer? O sea, ¿puede incidir de nuevo? ¿Cuál fue su pregunta? Perdón, que no se oyó bien. O sea, una persona que haya sido operado de cáncer de colon, ¿puede tener la... ¿Me oye? Sí, puede reaparecer luego de haber sido operado. Sí, esa es una posibilidad. El paciente cuando se opera de cáncer de colon entra a un programa de vigilancia que está bien estandarizado hasta los 5 años. A partir de los 5 años nosotros lo consideramos curado. Si el cáncer, después que se operó, que se le puso, ya sea que se radió, que se le dio quimio, la radioterapia no se da en colon, solamente en el recto. Si pasan 5 años y no ha dado ninguna manifestación, oficialmente nosotros lo declaramos curado, pero a pesar de eso se mantiene la vigilancia, porque el que lo tuvo una vez tiene más posibilidad de volverlo a padecer. Muy bien. Doctor, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Gracias, señor, que me voy a comunicar. Aló, sí. buenas Amén. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Buenas. Doctor, yo tengo una preocupación. A mí me quitaron un pólipo. Yo quiero saber si eso repite y en qué tiempo debo de hacerme la colon de nuevo. Pase buenas tardes. Buenas tardes. Esa es una pregunta excelente, pues yo sé que le va a ayudar a muchos televidentes. Lo principal por lo que se hacen esas colonoscopías es precisamente para tratar de detectar esos pólipos. Esos pólipos parecen como un honguito que se ve cuando se mete el tubo en el colon, se ve y ahí mismo se quita, no hay necesidad de operar. Hay 5 tipos de pólipos. Lo voy a decir, aunque sea un dato técnico, para que entiendan algo. El primer nivel es el inflamatorio. El inflamatorio no hay problema, no tendría ni que quitarse. El adenomatoso tiene riesgo de convertirse en cáncer, no es común, pero puede ser. Luego viene el tubular, ya se tiene más riesgo. El velloso se tiene todavía más. Y cuando comenzamos a hablar de displasia, eso quiere decir que se está transformando. Esa es la importancia de la colonoscopía, porque si en ese momento usted se hace una colonoscopía, se quita. Cuando se quita el pólipo, dependiendo de cómo era, normalmente se le dice, se lo vamos a repetir en 2 años, 1 año, 3 años, dependiendo de lo que haya sido. Habría que saber la biopsia. Tenemos un contacto. Estás en el Tribunal de la Tarde. Sí, buenas, doctor.
Sí. Aló. Buenas tardes. Sí, su pregunta. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta. Mi esposo tiene una situación, él tiene un dolor como en la parte baja del abdomen, ¿verdad? Y él dice que él puede tener problemas como en el intestino, perdón. Entonces, nosotros fuimos al médico, pero no le dieron en sí si él tenía que ir donde un gastro o donde otro doctor. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna patología ya de que si le duele tal lado es porque es X cosa. Bien, sí, realmente es como decía antes, un dolor en una zona puede depender de muchas cosas, pero a grandes rasgos, si es en el bajo vientre, hay que pensar, una posibilidad es vejiga, pero si es vejiga se debería modificar al orinar o no orinar. Tiene mucho rato que no orina y quizás es insoportable, o orina cada rato, eso puede hablar de vejiga. Puede hablar de la próstata también, cuando la próstata aumenta, como la uretra que viene de la vejiga atraviesa la próstata, si la próstata está grande la comprime y hay dificultades para orinar, puede ser el recto, puede ser el intestino que esté metido allá, puede ser una hernia. Hay hernias que son visibles afuera y otras que son internas, puede ser algo de un nervio también, de lo que expliqué. Realmente es difícil solo con el dolor decir, pero así a grandes rasgos son cosas a considerar. Hay que ver dolor y normalmente la otra cosa es la que nos daría la orientación de por dónde puede andar el problema. Seguimos con las líneas llenas. La gente quiere preguntarle al doctor Luis Ortiz. Adelante. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, doctor, yo tengo un dolor en la parte baja de la cadera. Todo el tiempo me duele la parte, no todo el tiempo, pero me duele mucho la parte baja de la cadera y me duele mucho el ano. Muchas veces hasta las masas de la nalga me duelen y yo fui al médico, me dijeron que eso podría ser algo como un viento, podría ser, ahora se me olvidó el nombre que me dijo el médico, pero me dijeron que eso no era nada que tenía que ver con cáncer. Yo tengo 52 años y me indicaron la colposcopía. Quisiera saber qué tipo de riesgo puedo tener de cáncer de colon. Mire, por la edad, el hacerse una colonoscopia es una buena idea. Ahora, para un cáncer de colon provocar un dolor como el que usted está describiendo, tendría que estar muy avanzado. Yo no creo que sea eso. Yo pienso, ese tipo de dolor que entra de lo que nosotros llamamos como lumbalgia, generalmente tiene que ver con esguinces de la articulación sacroilíaca de la columna. Nosotros tenemos una serie de ligamentos. Nuestra columna se encarga de mantenernos derechos y hay músculos también que ayudan a nosotros estar en esa posición erguida. Pero constantemente estamos tensos, hay contracturas a ese nivel, esos músculos están tensos, hay ligamentos lesionados y la mayoría de las veces el dolor viene de ahí, no tiene nada que ver con intestino. La gente dice, tiene un problema de los riñones. No tiene nada que ver con riñones, la columna. La mayoría de las veces por ahí tiene que ver con estrés, muchas veces con malas posiciones, trastornos posturales y eventualmente la fisioterapia puede ayudar mucho en eso. Eso le estoy hablando en líneas generales porque no tengo más datos suyos, pero es lo más frecuente. Doctor, tenemos otra llamadita para usted. Adelante, buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Una pregunta que le quiero hacer, doctor. Yo soy, que Dios le bendiga a todos, primeramente. Gracias. Amén. Yo soy una mujer ya de 58 años. Una niña. Y yo a veces siento como que cuando voy al baño, tengo como, me da como de manera de una picazón, como cuando uno tiene ají picante. Bien. En el ano. Una de las principales causas que puede generar ese tipo de molestia tiene que ver con la misma dieta. En ocasiones sí puede haber un hemorroide, puede haber una fisura anal, pero ese ardor que describe y también lo neurológico siempre hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces tiene que ver con la dieta. Por ejemplo, nosotros sabemos que la intolerancia a la lactosa, eso quiere decir, usted puede haber toda su vida tomado leche y de un momento dado la leche comienza a caerle pesado, le produce cólico, diarreas y le puede provocar irritaciones en el ano.
por otro lado, la comida picante. Hay alimentos que de por sí irritan a nivel del ano. Una de las cosas principales que tiene que valorar es su ingesta, lo que está comiendo y notar si haciendo variaciones en la dieta que tiene variaciones a ese nivel. Si sencillamente desaparece, suprimiendo grupos alimentarios por semana, es una de las recomendaciones que podría darle con eso que me dice. Tenemos un contacto que quiere pues una consulta, una pregunta, doctor. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas. Buenas sí, tardes. Le escuchamos. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Viéndola a usted bien. Doctor, el problema mío es, yo tengo un problemita de los riñones. Yo fui el día pasado al médico y me dijeron que tenía una sangre oculta en los riñones. Y eso me da dolor con frecuencia, me da vómito y dolor. Bien, realmente pueden ser varias cosas, o sea, es algo que necesita investigarse. Puede ser, ya le dijeron los riñones, pero eventualmente puede ser simplemente una cistitis. En caso de una cistitis, eso haría que usted orine con mucha frecuencia. Sí le puedo decir que no se debe descuidar. Una de las posibilidades es una litiasis renal, o sea, cálculo renal o una piedra en los riñones, pero es algo que hay que investigarlo, porque así como lo más frecuente son todas esas cosas, dentro de las posibilidades, aunque remota, porque incluso no es frecuente, está el mismo cáncer de riñón. Vuelvo y le digo, no creo que sea eso, pero es algo también que debe de considerar, o sea, que hay que investigarlo en una palabra. Doctor, la verdad que queremos agradecerle, creo que ha sido el invitado que más llamadas ha generado en su participación. Y decíamos fuera de cámara la importancia que ustedes tienen en los medios de llevar la orientación para que justamente sirva de prevención. Así que en nombre de todo el equipo de producción y de conducción del espacio, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias al doctor por brindar tantas orientaciones a los amigos televidentes, porque el doctor me preguntó antes de comenzar la entrevista que más o menos qué tiempo, y le dije, doctor, unos 30 o 35 minutos. El doctor nos ha regalado parte de su tiempo. Sabemos que él es una persona muy ocupada, el doctor trabaja en 3 centros de salud, y le agradecemos de verdad que haya estado aquí con nosotros. Y esta es su segunda participación en este espacio, pero tiene que volver. Doctor, tiene que volver con otros temas. Sería un honor. Muchas gracias. Se quedó hambriento. Vamos a ver un contacto con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos, más contenido en tu espacio, el Tribunal de la Tarde.